Prueba de hipótesis, una población, parte 1. Hipótesis, afirmación relativa a un parámetro sujeta a verificación. La prueba de hipótesis comienza con una afirmación sobre un parámetro de la población. Después se recopilan datos que se usan para probar dicha suposición. La hipótesis nula, denominada como HO, enunciado relativo al valor de un parámetro poblacional que se formula con el fin de probar una suposición con evidencia numérica. La hipótesis alternativa, denominada HA, enunciado que se acepta si los datos de la muestra ofrecen suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Nivel de significancia. Probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Error tipo 1. También conocido como nivel de riesgo, porque es el riesgo que se toma al rechazar la hipótesis nula sabiendo que es verdadera. Toma cualquier valor entre 0 y 1 y se utiliza con mayor frecuencia los niveles de 0.01, 0.05 y 0.1, representados como porcentajes 1%, 5% y 10%. El estadístico de prueba, valor determinado a partir de la información de la muestra para determinar si se rechaza la hipótesis nula. Valor crítico. Punto de división entre la región que se rechaza la hipótesis nula y aquella en la que se acepta. Veamos un ejemplo de una prueba bilateral. Se le llama prueba bilateral porque tiene dos valores críticos. Esta prueba bilateral puede aplicar tanto para el parámetro de medias como para el parámetro de proporción como para el parámetro de varianzas. Recordemos que para el parámetro de medias utilizamos la tabla Z siempre y cuando el tamaño de la muestra sea mayor o igual a 30. Si el valor de la muestra es menor de 30, utilizaremos la tabla de T-Student. Para el parámetro de la proporción utilizamos también la tabla de Z para buscar estos valores críticos y para la varianza utilizaremos la tabla de G cuadrada. Ahora veamos. Supongamos que se nos asigna un nivel de significancia del 10%. Y dado que es una prueba bilateral, significa que tenemos que buscar dos valores críticos. Y que el 90% es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, mientras que el 10%, en este caso dividido entre 2, y corresponde a un 5% de cada lado, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula sabiendo que es verdadera. Error tipo 1. Ahora, para calcular esos valores, recordemos que también nos pueden dar un nivel de confianza del 95% y entonces tendríamos un nivel de significancia del 2.5 para cada lado. Si es un 99% significa que tenemos la confiabilidad del 99% de aceptar la hipótesis nula, mientras que existe la probabilidad del 1% de rechazarla, sabiendo que es verdadera. Ahora, nos quedamos con el nivel de significancia del 10%. Dado que es bilateral, buscaremos esas probabilidades. En este caso, voy a buscar la probabilidad del 0.05 o del 5% que corresponde a la cola izquierda. Si yo quisiera encontrar el valor crítico que corresponde a la cola derecha, entonces tendría yo que sumar el 90% más el 5% corresponde a una probabilidad de 0.95. Vamos a la tabla de Z para buscar esa probabilidad, la de 0.05, que corresponde a un valor de Z
de menos 1.64 y menos 1.65. Dado que el valor que queremos se encuentra entre ambas probabilidades, sacamos un promedio de las zetas y encontramos que el valor que le corresponde a la probabilidad que buscamos sería de menos 1.645. Si buscamos del lado derecho, buscaremos la probabilidad de 0.95 y sucede lo mismo. De un lado le falta y del otro le sobra. Por lo tanto, se saca un promedio de las zetas y obtenemos el valor de zeta correspondiente a 1.645 para la prueba bilateral. Por lo tanto, el valor crítico para la cola izquierda sería de menos 1.645, mientras que para la cola derecha sería el mismo, pero con un valor positivo. Ahora, si yo calculo el estadístico de prueba y cae o está dentro de este intervalo, significa que acepto la hipótesis nula. Pero si el estadístico de prueba es mayor al valor crítico derecho, rechazo la hipótesis nula. Y si el estadístico de prueba es menor al valor crítico del lado izquierdo, rechazo la hipótesis nula. Ahora veremos un ejemplo de una prueba unilateral a la izquierda. Ahora nuestro juego de hipótesis cambia un poco. En los signos, significa que ahora nosotros establecemos que la hipótesis alternativa va, o en este caso el parámetro, tomará valores menores a la prueba, a la media hipotética. Y en dado caso que no sea así, entonces aceptaremos la hipótesis nula siempre y cuando el parámetro tome valores mayores a la media hipotética. Supongamos que nuevamente tenemos un nivel de significancia del 10%. En este caso, como hablamos de una prueba unilateral a la izquierda, significa que tenemos que sombrear la cola izquierda. Y el alfa en esta ocasión no se divide entre dos, se pone directo. Por lo tanto, existe una probabilidad del 90% de que acepte la hipótesis nula y un 10% de que sea rechazada sabiendo que es verdadera. Nosotros tenemos también la opción de aceptar la hipótesis nula en un 95% y rechazarla en un 5%. O aceptarla en un 99% de confianza y rechazarla en el 1%. Quedándonos con el ejemplo anterior, veamos que buscamos ahora la probabilidad de 0.10. 10 entre 100, 0.10. Vamos a la tabla de Z nuevamente y buscamos directamente el valor de 0.10. Como pueden observar, esta ocasión también en uno le falta y en el otro le sobra. Por lo tanto, se saca un promedio de las zetas y el valor que le corresponde sería de menos 1.285. Por lo tanto, colocamos este valor crítico de menos 1.285 y se compara con nuestro estadístico de prueba. Si este valor, el estadístico de prueba, como lo menciona nuestro juego de hipótesis, toma valores mayores o es mayor su valor a menos 1.285 al valor crítico, aceptamos la hipótesis nula. Pero si el estadístico de prueba toma valores menores, rechazamos la hipótesis nula. Ahora veamos casos de aplicación.
Vamos a ver un caso para la prueba de hipótesis para la media de una población cuando la desviación estándar poblacional es conocida y el tamaño de muestra es mayor o igual a 30. Dice, el tiempo de espera de los clientes de cierta cadena de restaurantes sigue una distribución normal, con una desviación estándar conocida de 1 minuto. Se afirma que el tiempo promedio de espera es menor a 3 minutos. Para probar dicha suposición se toma una muestra de 50 clientes y se calcula el tiempo promedio que es igual a 2.75 minutos. Compruebe la suposición con un nivel de significancia del 1%. Los datos que tenemos es la magnitud muestral, que es de 50 clientes, la media muestral, que es de 2.75 minutos, la desviación estándar poblacional, que es conocida y corresponde a 1 minuto, y la media hipotética, que en este caso es igual a 3, y aparte nos dan un nivel de significancia del 1%, que dividido entre 100 es de 0.01. Primero que nada, tenemos que establecer nuestro juego de hipótesis. Se nos dice que comprobemos la suposición con un nivel de significancia del 1%, que el tiempo promedio de espera es menor a 3 minutos. Esta afirmación se establece en la hipótesis alternativa. Por lo tanto, el parámetro a comprobar va a tomar valores menores a 3 minutos. Tenemos que encontrar los valores críticos, porque es contra lo que vamos a contrastar nuestro estadístico de prueba para saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis. Ahora, nosotros tenemos una probabilidad de 0.01 de rechazar la hipótesis nula sabiendo que es verdadera. Vamos a buscar el valor de Z y observamos que corresponde a 0.01, pero igual se pasa y aquí le falta. Por lo tanto, sacamos un promedio de los valores de Z y corresponde a menos 2.325. Ok, en este caso lo redondeé. Tomé el más cercano que es menos 2.33. Las fórmulas que vamos a utilizar es el error estándar de la media para encontrar el estadístico de prueba. Recordemos que el error estándar de la media está formado por dos fórmulas. Una que se aplica para poblaciones infinitas y otra para poblaciones finitas. Y aparte tendríamos que hacer la prueba de n si es mayor o menor al 5% de la población. En este caso no aplica esa situación, por lo tanto, dado que es una población infinita, es decir, que no está delimitada, tomaremos directamente el error estándar para calcular el error estándar de la media, la desviación estándar dividida entre la raíz de la magnitud muestral. Sustituimos los valores para calcularla y ese valor que calculamos lo utilizamos para encontrar el estadístico de prueba. Recordemos que el valor de la media muestral es 2.75 y le restamos el valor de la media hipotética y lo dividimos entre el error estándar de la media. Y nos da un valor de menos 1.77 que corresponde al estadístico de prueba. Este estadístico de prueba, comparado con el valor crítico, es mayor el estadístico de prueba. Por lo tanto, al ser mayor, observen, me dice que se acepta la hipótesis nula. Existe otra forma de comprobar esa hipótesis sin el valor, el estadístico de prueba, y es por medio del p-value o la probabilidad que obtenemos del estadístico de prueba. Dado que tenemos el valor que le corresponde a Z,
calculamos nuevamente esa probabilidad y vemos que en este caso corresponde a 0.0384. Por lo tanto, perdón, pero pasé una hoja equivocada. Regresemos al ejemplo. Dado que ya teníamos todos estos pasos, nada más nos faltaba comprobar el estadístico, encontrar el valor de la probabilidad que le corresponde al estadístico de prueba, que es 0.0384. Comparado con el alfa, observamos que es mayor. Por lo tanto, cuando el p-value es mayor al alfa, se acepta también la hipótesis nula. Y la interpretación sería que con un nivel de confianza del 99%, el tiempo de espera de los clientes no es menor de 3 minutos. O no existe suficiente evidencia para comprobar la suposición del tiempo de espera de los clientes en cierta cadena de restaurantes. Ahora veamos otro ejemplo. Se analiza una nueva técnica para armar un carro de pedales para niño. La técnica actual requiere 41.2 minutos de trabajo en promedio. El tiempo medio de montaje de una muestra aleatoria de 28 carritos con una nueva técnica fue de 40.3 minutos y la desviación estándar muestral de 2.7 minutos. Con un nivel de significancia del 5%, nos pregunta que si se puede concluir que el tiempo de montaje con la nueva técnica es el mismo. Ahora, la prueba de hipótesis para la media de una población y la desviación estándar poblacional es desconocida, además de que la magnitud muestral es menor a 30. Una vez que determinamos que es menor a 30, sabemos que vamos a utilizar la tabla de TED-Student. Pero comencemos con sacar los datos. Sabemos que la magnitud muestral es de 28, que nuestros grados de libertad es n menos 1, que corresponden a 28 carritos menos 1, sería de 27. Este valor nos sirve para encontrar el valor crítico y además nos están dando la media muestral y la desviación estándar muestral. Si en algún caso no nos proporcionaran estos datos exactos, puede que nos den una base de datos y nosotros tengamos que calcularlos, tanto la media muestral como la desviación estándar muestral. Ahora, la media hipotética en este problema es de 41.2 y el alfa sería igual a 0.05. Comenzamos obteniendo el juego de hipótesis o planteando el juego de hipótesis, que en este caso sería que el parámetro va a tomar valores igual a 41.2 o diferente a 41.2. Observen que dado que no nos mencionan mayor, menor y solamente nos dicen que es el mismo, se coloca la hipótesis nula donde colocamos el parámetro de la media poblacional igual a 41.2 y en la alternativa diferente. Nunca se puede colocar en las posiciones contrarias. Nunca puede ir el diferente en la hipótesis nula y el igual en la hipótesis alternativa. Debemos respetar ese orden, pues son juegos de hipótesis ya establecidos. Ahora, valor crítico. El valor crítico lo vamos a calcular con los grados de libertad de 27 y con el valor de alfa de 0.05.
En la tabla de TDStudent, al menos en esta tabla que estoy utilizando, no se toma el valor no se divide entre dos, aunque sea una prueba bilateral. Recordemos que en la tabla TDStudent tenemos dos enunciados. Uno que corresponde al nivel de significancia para una prueba de una cola y se toma el valor de alfa, que son estos que observan acá, o el nivel de significancia para la prueba de dos colas y obtenemos o utilizamos, mejor dicho, el valor de alfa directamente. En este caso, nuestro valor de alfa corresponde a 0.05, sin dividirlo entre dos, es directo, y grados de libertad de 27. Por lo tanto, nuestro valor crítico sería de 2.052. Por lo tanto, nuestro valor crítico corresponde a más menos 2.052. ¿Por qué más menos? Porque estamos hablando de una prueba bilateral, es decir, que tiene dos valores críticos, uno negativo y otro positivo. Ahora, las fórmulas a utilizar son muy parecidas al error estándar de la media para muestras grandes, pero en este caso, que son muestras pequeñas, solamente cambiamos al símbolo de sigma por S, y esto significa que estamos utilizando muestras pequeñas. Y aparte, nuestro estadístico de prueba se basa en el valor de T, que es igual al valor de la media menos la media hipotética entre el error estándar de la media. Sustituimos esos valores y obtenemos el estadístico de prueba, que corresponde a menos 1.76. Comparamos este valor, este estadístico de prueba, entre los valores críticos y observamos que queda dentro de este intervalo. Por lo tanto, se comprueba la hipótesis nula o se acepta la hipótesis nula. Si este valor, recordemos, hubiera sido más pequeño o más grande que el valor crítico, entonces rechazaríamos HO. Con el p-value también lo podemos comprobar, solo que en este caso, para poder comprobar el valor del estadístico de prueba, corresponde a menos 1.76, que sería para el valor de TDStudent. Salió de la tabla de TDStudent, en este caso aplicaría esta tabla. Pero si observan, ese valor sería 27, aquí está, con el 1.77. Aquí se pasa y aquí le falta. Solo que estos valores no podemos hacer como en la tabla de Z, sacar el promedio, dado que la diferencia entre las probabilidades es grande, tendríamos que interpolar para poder encontrar ese valor. Existen software estadísticos que ya nos dan ese valor o calculadoras graficadoras que ya nos dan ese valor. Al final les voy a explicar cómo encontrar ese valor utilizando GeoGebra. Ok, entonces veamos. Si nosotros lo interpolamos, obtenemos un valor aproximadamente de 0.09. Comparado con el valor de alfa, significa que es mayor, por lo tanto aceptaríamos la hipótesis nula y la interpretación sería que con un nivel de confianza del 95%, el tiempo de montaje es el mismo comparando ambas técnicas. Veamos ahora un ejemplo para la prueba de hipótesis para la proporción, dice, se hace un estudio para comprobar que más del 40% de los votantes de una comunidad están a favor de que se coloque tubería para usos de gas natural.
Si se tiene que solo 125 de 300 votantes seleccionados al azar están a favor, utiliza un intervalo de confianza del 95% para comprobar dicha afirmación. Los datos que tenemos es la media muestral de 300, la variable aleatoria, que en este caso representa a los votantes y es igual a 125, y la proporción hipotética, que es de 0.40. Y nos dan un nivel de significancia del 5%. Calculamos la proporción muestral, que sería dividir a la variable aleatoria, que son los votantes, 125, entre la magnitud muestral, que son 300, y obtenemos un valor de 0.4166. Ahora, nuestro juego de hipótesis establecido nos dice que comprobemos que más del 40% de los votantes de esta comunidad está a favor de que se coloque tubería para el uso de gas. Entonces, el símbolo que colocaríamos en la hipótesis alternativa es mayor, mientras que en la nula es menor o igual. Para calcular el valor crítico, otra vez nos valemos del valor de la tabla, y en este caso sería de Z. Para encontrar ese valor, utilizamos la tabla y no le hagan caso a este, que fue el ejercicio anterior, ni tampoco a este. Regresamos a la tabla. Esta sí es. Olvidemos, aquí está. Punto 95. Si buscamos punto 95, corresponde a un nivel de 1.645. Por lo tanto, ese valor corresponde a nuestro valor crítico. Y las fórmulas a utilizar ahora es el error estándar de la proporción y el estadístico de prueba. Sustituyendo los valores, obtenemos un estadístico de prueba de 5.893. Comparado con el valor crítico, vemos que es menor el estadístico de prueba al valor crítico. Por lo tanto, aceptamos HO y con esto interpretamos que con un nivel de confianza del 95%, no más del 40% de los votantes de una comunidad están a favor de que se coloque tubería para uso de gas natural, o no existe suficiente evidencia para comprobar la afirmación. Si buscamos el p-value, obtenemos de 0.225, por lo tanto, al compararlo con alfa, comprobamos nuevamente que se acepta la hipótesis nula. Veamos ahora un ejemplo para la prueba de hipótesis para la varianza poblacional. Un fabricante de lámparas afirma que la vida útil de su producto de 100 watts está distribuida aproximadamente de forma normal. Con una desviación estándar de 8 horas, una muestra de 39 lámparas tuvo una varianza de 70.25 horas. Con un nivel de significancia del 5%, se nos pide comprobar la afirmación del fabricante. Por lo tanto, sacamos nuestros datos, la magnitud muestral, la varianza, el nivel de significancia del 0.05 y el alfa entre 2, que es 0.025. Ahora, el juego de hipótesis en este caso sería para la varianza, que de acuerdo a lo que nos menciona el problema, el fabricante dice que es igual a la desviación estándar de 8, pero dado que estamos utilizando la varianza, se elevaría al cuadrado, por lo tanto sería igual a 64 o diferente de 64. Para calcular el valor crítico con la tabla de G cuadrada, necesitamos tomar los grados de libertad, que en este caso sería n-1,
39 menos 1, 38. Y tomamos el valor de alfa entre 2 porque estamos hablando de una prueba bilateral. Por lo tanto, sería 0.025 para el lado derecho. Y para el lado izquierdo tenemos que hacer 1 menos 0.025, 0.975. Busquemos esos valores en la tabla y observamos que para 38 grados de libertad con 0.025 obtenemos un valor crítico de 56.895 y para la cola izquierda con una probabilidad de 0.975 obtenemos un valor de 22.878. Esos valores los colocamos como nuestros valores críticos y utilizamos la fórmula del estadístico de prueba. Sustituyendo los valores, encontramos que tenemos un estadístico de prueba de 48.29, que comparado con nuestros valores críticos nos da, cae dentro de ese intervalo. Por lo tanto, al caer dentro del intervalo, aceptamos o comprobamos la hipótesis nula y, por lo tanto, al interpretar decimos que con un nivel de significancia del 95%, el fabricante está en lo cierto. Ahora veamos cómo puedes calcularlo usando, vamos aquí al ejemplo, vamos a utilizar GeoGebra. GeoGebra es un software estadístico y también, digamos, para matemáticas. En este caso, bueno, a nosotros nos sirve utilizar este software para encontrar o comprobar esas hipótesis. Sin embargo, también está el software estadístico IBM de SPSS, solo que en este caso necesitaríamos tener bases de datos para poder calcular esos p-value que en este software se llaman SIC. Es el valor SIC, que es nuestro p-value, que sirve para comprobar. Ahora vamos a hacer o a comprobar este ejemplo que ya habíamos hecho, donde vamos a meter los datos estadísticos. Recordemos que este es un juego de hipótesis para una media, para comprobar la media de una población con desviación estándar conocida. Nosotros buscamos aquí bueno, les voy a explicar cómo abrirlo. Ustedes entran a Google y colocan GeoGebra, solamente así, GeoGebra clásico, abren y para pasar al modo estadístico, solamente tienen que seleccionar la opción de probabilidad y se van al apartado de estadísticas. Aquí yo ya lo tengo abierto. Tengo la opción de estadísticas, entonces voy a seleccionar que quiero que me haga una prueba T, pero para una media. Y como pueden observar, aquí me pide que coloque el estadístico de prueba, que en este caso, perdón, el estadístico, la hipótesis a comprobar, la media hipotética. La media hipotética en este caso corresponde a 3. Y nuestro juego de hipótesis, en la hipótesis alternativa, dice que va a tomar valores menores a 3. Por lo tanto, colocamos aquí nuestro valor que corresponde a 2.75, que es la media muestral, y la desviación estándar poblacional, y colocamos la magnitud, que es de 50. Y como pueden observar, nos calcula, bueno, la media es la que nosotros proporcionamos, la desviación estándar, y el error estándar de la media nos los calcula, aquí lo pueden observar. Y aparte,
nos está calculando el estadístico de prueba y el p-value, como pueden ver, solamente nos varió un poquito, pero aún así comprobamos la hipótesis nula. Ahora vamos a ver el caso para el ejemplo de las muestras pequeñas. En este caso, vamos a buscar muestras pequeñas, aquí está, TDStudent, y ahora nuestra hipótesis que queremos comprobar es que el parámetro poblacional va a tomar valores diferentes a 41.2. ¿Ok? Entonces la media en este caso sería de 40.3 y nuestra desviación estándar muestral 2.7 y nuestro tamaño de muestra es de 28. Por lo tanto, si observan, el error estándar de la media es de 0.5103, igualito al que nosotros calculamos. Tenemos el estadístico de prueba de t, que es de menos 1.76, y solo que aquí nuestro valor es de 0.08. Redondeado, pues sería 0.09. En este caso, recuerdan que les mencioné que habría que calcular este valor interpolando, dado que la diferencia entre los valores de t estaban un poco dispersos, pero bueno, se comprueba lo mismo, la hipótesis nula. Ahora vamos a ver el caso o el ejemplo para la proporción. En el caso de la proporción, como pueden ver, ahora vamos a cambiar aquí y vamos a buscar que sea la prueba Z para una proporción. Vamos a colocar aquí los valores que corresponden, que sería en este caso el valor de 0.4, que es lo que el juego de hipótesis plantea, y que sea mayor. La proporción poblacional va a tomar valores mayores a 0.4. Ahora colocamos aquí los votantes, son 125, y nuestro tamaño de muestra que corresponde a 300. Por lo tanto, como pueden observar, nos da nuevamente el número de votantes, el número total de la muestra y nos calcula el estadístico de prueba que corresponde a 0.5893. Si ustedes realizan esta operación y no les da este valor, es porque yo tomé todos los valores que da la calculadora, no corté decimales, por lo tanto, sí da el mismo que GeoGebra. Y si observan, el valor o el p-value nos da el valor un poco más alto, pero sucede lo mismo. Aquí habría que interpolar para que nos diera ese valor exacto. Por lo tanto, al compararlo con el valor o el nivel de significancia, es mayor y se comprueba nuevamente la hipótesis nula. En el caso de la varianza, no aplica, solamente pueden observar, aplica para la tabla de zetas, para la tabla de t y para la tabla de zetas proporción. Y también nos sirve para estimación y para calcular la diferencia de medias que vamos a ver más adelante. Con esto ya pueden calcular sus hipótesis de una población.